Algunas historias comienzan con un solo momento de valentía que lo cambia todo, pero esta historia empieza con humillación, rechazo, y una mujer que se negó a hacer la vista gorda cuando la injusticia se desarrolló justo ante sus ojos. Bienvenidos de vuelta, díganme desde qué ciudad me están viendo y qué hora es allá. Ahora, escuchen esta historia. Elena Rodríguez se encontraba en la encrucijada entre la supervivencia y la dignidad cada día. A los 34 años, sus manos llevaban los callos de 2 trabajos, sus ojos cargaban el peso de las noches sin sueño, y su corazón albergaba el amor feroz que solo conoce una madre soltera. El bullicioso mercado de San Miguel se había convertido en su segundo hogar, donde los vendedores gritaban precios con voces melódicas y el aroma del pan fresco se mezclaba con los gases de escape de los autobuses que pasaban. Pero en esta tarde de jueves en particular, algo pasaría que destrozaría las paredes invisibles entre mundos. El sol ardía implacablemente desde arriba mientras Elena se apresuraba por los pasillos estrechos entre los puestos de fruta y los vendedores de ropa. Su hijo de 8 años, Mateo, esperaba en casa, probablemente haciendo tarea en su pequeña mesa de cocina, la misma mesa donde ella contaba billetes cada mes y se preguntaba cómo llegarían a fin de mes. El peso de las bolsas de compras se le clavaba en las palmas, pero apenas lo notaba. Esta era su realidad, esta era la supervivencia. Entonces lo escuchó, la risa cruel que hace que se te revuelva el estómago. 3 jóvenes en polos caros rodeaban a un caballero anciano cerca del vendedor de flores. Sus voces llevaban esa marca particular de arrogancia que viene con el dinero y el privilegio. El anciano se quedó perfectamente quieto, sus manos curtidas agarrando una pequeña bolsa de papel, su dignidad intacta a pesar de las burlas que llovían sobre él. ¿Qué habrían hecho ustedes? ¿Habrían pasado de largo, como tantos otros hicieron ese día? Elena se detuvo, sus compras de repente se sintieron más pesadas, pero no tan pesadas como el silencio que siguió a cada palabra cruel lanzada al extraño. El anciano llevaba una camisa blanca simple, limpia pero descolorida, y pantalones oscuros que habían visto mejores años. Su cabello plateado estaba pulcramente peinado, y a pesar de todo, mantenía una postura casi regia. El líder del grupo, un joven con cabello perfectamente peinado y un reloj que probablemente costaba más de lo que Elena ganaba en 3 meses, se burló del anciano caballero. Sus palabras cortaron el aire de la tarde como vidrio roto. Elena observó cómo los hombros del anciano se tensaron, su mandíbula se apretó, pero permaneció en silencio. Ese silencio habló más fuerte que cualquier grito. Sin pensar, Elena dio un paso adelante. Su voz tembló ligeramente, no de miedo, sino de pura ira justiciera. Se posicionó entre los matones y su objetivo, su figura de 1,60 m de alguna manera pareciendo más grande en ese momento. Las bolsas de compras cayeron al suelo, las naranjas rodando por el pavimento polvoriento. La confrontación escaló rápidamente. Los jóvenes dirigieron su atención hacia ella, sus sonrisas crueles ensanchándose mientras observaban su ropa simple, su apariencia marcada por el trabajo, todo lo que la marcaba como diferente de su mundo. Pero Elena mantuvo su posición. Algo en su voz, en su mirada inquebrantable, los hizo sentir incómodos. Se fueron, pero no sin dejar claro que personas como ella y el anciano no importaban en su mundo. El mercado lentamente regresó a su ritmo normal. Los vendedores volvieron a gritar sus precios. Los niños corrieron entre los puestos persiguiendo gatos callejeros. La vida continuó como si nada hubiera pasado, pero todo había cambiado. El anciano caballero miró a Elena con ojos que guardaban secretos. Le agradeció en voz baja, su voz llevando un peso inesperado de autoridad a pesar de su apariencia humilde. Cuando Elena se ofreció a ayudarlo a cargar sus compras, él declinó educadamente. Orgullo, reconoció ella, lo conocía bien. Pero mientras él se alejaba,
algo la molestaba, la forma en que se llevaba a sí mismo, la manera cuidadosa en que hablaba, la dignidad que no podía ser tocada por insultos o burlas. ¿Quién era este hombre? ¿Y por qué esos jóvenes matones lo atacaron específicamente? Elena recogió sus compras dispersas, su mente acelerada. En un mundo donde se esperaba que los pobres fueran invisibles, donde madres solteras como ella se suponía que mantuvieran la cabeza baja y la boca cerrada, ella había elegido hablar. No tenía idea de que este solo acto de valentía desenredaría una historia que alcanzaba las torres más altas del poder en el país. Pasaron los días, pero Elena no podía olvidar el incidente. Se encontraba buscando al anciano caballero cada vez que visitaba el mercado. Cuando finalmente lo vio de nuevo, sentado solo en una banca desgastada cerca de la fuente, se acercó a pesar de su timidez habitual alrededor de extraños. Su nombre era Don Julio, le dijo con una sonrisa gentil que transformó su rostro curtido. Elena lo invitó a tomar té en su modesto apartamento, un gesto que sorprendió a ambos. Algo sobre su soledad resonó con sus propias luchas como madre soltera en una ciudad implacable. La caminata a su vecindario los llevó por calles que contaban la historia de la desigualdad con honestidad brutal. Las aceras agrietadas dieron paso a calles llenas de baches. Murales coloridos decoraban paredes que se desmoronaban lentamente. Los niños jugaban fútbol con porterías improvisadas mientras sus madres colgaban ropa en cuerdas estiradas entre edificios. El apartamento de Elena era pequeño pero impecable. Cada mueble había sido cuidadosamente elegido por funcionalidad más que por belleza. Las paredes estaban cubiertas con dibujos de Mateo y certificados escolares. La cocina olía al arroz y frijoles que se habían convertido en su alimento básico diario, estirado para durar tanto como fuera posible. Don Julio se sentó en la misma mesa donde Elena luchaba con las cuentas cada mes, donde Mateo hacía su tarea bajo una lámpara que parpadeaba cuando la electricidad era inestable. Ella preparó té de hibisco en sus únicas tazas buenas, las que su madre le había dado antes de morir. Mientras hablaron, Elena notó algo extraordinario sobre su invitado. A pesar de su ropa simple y circunstancias humildes, Don Julio hablaba con la autoridad silenciosa de alguien acostumbrado al respeto. Sus manos, aunque envejecidas, se movían con la precisión de alguien que una vez había comandado salas llenas de gente. Cuando Mateo llegó a casa de la escuela, su mochila desgastada y remendada pero su sonrisa brillante, toda la actitud de Don Julio cambió. Los ojos del anciano se suavizaron mientras escuchaba la charla emocionada del niño sobre su día. Elena observó esta interacción con creciente curiosidad. Había algo paternal, casi abuelo, en la manera en que Don Julio respondía a su hijo, pero fue lo que Don Julio no dijo lo que más la intrigó. Cuando Mateo preguntó sobre su familia, el rostro de Don Julio se nubló. Habló de un hijo, exitoso en los negocios, pero las palabras salieron pesadas con dolor no expresado. Un nieto que apenas conocía, decisiones tomadas años atrás que tenían consecuencias que aún estaba viviendo. Elena reconoció el peso del arrepentimiento. Ella cargaba su propia versión de él cada día, preguntándose si estaba tomando las decisiones correctas para Mateo, si sus sacrificios eran suficientes, si su amor podía compensar por todo lo que les faltaba. Durante las siguientes semanas, Don Julio se convirtió en un visitante regular. Elena descubrió que vivía solo en una pensión al otro lado de la ciudad, sobreviviendo con una pequeña pensión que apenas cubría sus necesidades básicas. Era orgulloso, demasiado orgulloso para aceptar ayuda directa, pero agradecidamente compartía las comidas simples que Elena preparaba. Durante estas visitas, Elena aprendió sobre el pasado de Don Julio en fragmentos. Había tenido un pequeño negocio una vez, algo que ver con construcción y desarrollo. Habló de principios y valores, de elegir la integridad sobre las ganancias, de decisiones que le habían costado todo excepto su autorrespeto.
Elena se sintió atraída hacia la fuerza silenciosa de este hombre. En un mundo que medía el valor por las cuentas bancarias y el estatus social, don Julio poseía algo que no se podía comprar o vender. Su presencia en su pequeño apartamento trajo un sentido de dignidad que no se había dado cuenta que faltaba en su vida, pero las preguntas se multiplicaron en su mente. ¿Por qué esos jóvenes en el mercado sabían exactamente cómo lastimarlo? ¿Qué tipo de éxito empresarial podría haber logrado su hijo que crearía tal abismo entre ellos? ¿Y por qué los ojos de don Julio a veces tenían una tristeza que parecía demasiado profunda para la desilusión personal sola? Las respuestas llegarían antes de lo que esperaba, de una manera que desafiaría todo lo que pensaba que sabía sobre la justicia, la familia y el precio de defender lo correcto. Una noche, mientras Elena ayudaba a don Julio a navegar la sala de espera abarrotada de la clínica de salud local, una televisión montada cerca del mostrador de recepción llamó su atención. Las noticias de la noche estaban transmitiendo desde un elegante salón de baile de hotel, donde la élite empresarial del país se había reunido para una gala benéfica. La cámara se enfocó en un hombre con un traje impecablemente cortado, su cabello plateado perfectamente peinado, su sonrisa confiada y practicada. La voz de la reportera llenó la sala de espera mientras describía a Andrés Valenzuela, fundador y CEO de una de las compañías de tecnología y construcción más grandes del país, un hombre cuyo imperio empresarial lo había convertido en la persona más rica de la nación. Elena miró la pantalla con el desinterés casual de alguien cuyo mundo rara vez se intersectaba con tales displays de riqueza, pero entonces notó la reacción de don Julio. El anciano se había quedado completamente inmóvil, su rostro pálido, sus manos agarrando los brazos de su silla de plástico tan fuertemente que sus nudillos se volvieron blancos. El parecido era inconfundible una vez que lo buscabas. La misma línea fuerte de la mandíbula, los mismos ojos inteligentes. El mismo porte autoritario que don Julio llevaba a pesar de sus circunstancias humildes. ¿Alguna vez han tenido un momento cuando el suelo bajo sus pies de repente se sintió inestable? ¿Cuando todo lo que pensaban que sabían sobre alguien cambió en un instante? Elena miró fijamente la pantalla, luego a don Julio, luego de vuelta a la pantalla. La reportera continuó su cobertura brillante de los esfuerzos filantrópicos de Andrés Valenzuela, los planes de expansión de su compañía, su estatus como uno de los empresarios más influyentes del país, todo mientras su padre se sentaba en una sala de espera de una clínica pública, usando la misma camisa simple que Elena había visto en él por semanas. El silencio entre ellos se extendió como un abismo. Otros pacientes tosieron y se movieron en sus asientos. Un bebé lloró en algún lugar detrás de ellos. Las luces fluorescentes zumbaron arriba, bañando todo en el resplandor duro de la indiferencia institucional. Finalmente, don Julio habló, su voz apenas por encima de un susurro. Sí, confirmó. Andrés era su hijo, el hijo con quien no había hablado en más de 5 años, el hijo cuya compañía de expansión agresiva había forzado a incontables pequeños negocios a cerrar, incluyendo muchos en el mismo vecindario donde Elena vivía. Elena sintió que el mundo se inclinaba ligeramente. El anciano caballero que había defendido, el hombre que había invitado a su hogar, la persona que se había vuelto como familia tanto para ella como para Mateo, era el padre del empresario más poderoso del país, un hombre cuyas decisiones afectaban miles de vidas, cuyas políticas de compañía habían contribuido indirectamente a las luchas económicas de personas exactamente como Elena. La ironía era devastadora. Había defendido al padre de un hombre cuyas prácticas empresariales representaban todo contra lo que ella estaba en contra, pero mientras miraba la expresión dolorida de don Julio, se dio cuenta de que la historia era mucho más complicada que simple riqueza y pobreza. En los días que siguieron, don Julio gradualmente reveló el alcance completo de su alejamiento de Andrés.
Una vez habían trabajado juntos, padre e hijo, construyendo una pequeña compañía de construcción con trabajo honesto y prácticas justas. Pero mientras surgían oportunidades de expansión, sus filosofías habían divergido dramáticamente. Andrés quería abrazar las tácticas despiadadas que caracterizaban a los grandes negocios: mano de obra barata, tomar atajos, competencia agresiva que destruía compañías más pequeñas. Don Julio había insistido en mantener sus principios, incluso si significaba crecer más lentamente y hacer menos ganancias. El conflicto había escalado durante meses, luego años. Padre e hijo habían dejado de poder tener conversaciones que no terminaran en discusiones. Andrés acusó a su padre de ser ingenuo y desactualizado. Don Julio acusó a su hijo de perder su alma en la búsqueda del éxito. La ruptura final había llegado cuando Andrés decidió comprar la parte de su padre en el negocio y transformarlo completamente. La pequeña compañía de construcción de principios se convirtió en la fundación de un imperio corporativo construido exactamente en el tipo de prácticas que don Julio siempre había opuesto. Elena escuchó esta historia con creciente comprensión. Don Julio no había solo perdido su negocio y su fortuna. Había perdido a su hijo ante un mundo que valoraba las ganancias sobre las personas, el éxito sobre la integridad, el poder sobre los vínculos familiares. Pero la historia estaba a punto de volverse aún más personal para Elena. Mientras investigaba la compañía de Andrés Valenzuela en línea, usando la conexión lenta de Internet en la biblioteca local, descubrió algo que hizo que su sangre se helara. Valenzuela Enterprises había anunciado recientemente planes para un proyecto de desarrollo urbano mayor. Su objetivo era el mercado de San Miguel y los vecindarios circundantes, el área donde Elena vivía, donde compraba, donde Mateo iba a la escuela, donde docenas de pequeños vendedores apenas se ganaban la vida vendiendo frutas, verduras, artesanías hechas a mano y comidas preparadas. Los planes de la compañía pedían demoler todo el mercado y reemplazarlo con un complejo comercial moderno que atraería consumidores más ricos de toda la ciudad. Los pequeños vendedores que habían trabajado en los mismos puestos por décadas serían desplazados. La vivienda asequible en las cuadras circundantes sería derribada para dar lugar a apartamentos de lujo. La compañía de Andrés Valenzuela se estaba preparando para destruir la comunidad que su padre ahora llamaba hogar. Elena se sintió enferma mientras imprimía los artículos de noticias y planes de desarrollo. Las fotografías del complejo comercial propuesto mostraban escaparates relucientes, paisajismo cuidado, y espacios de estacionamiento para carros que la gente de su vecindario nunca podría permitirse. No había provisión para reubicar a los vendedores desplazados, no había vivienda asequible incluida en los planes de desarrollo. Los jóvenes que habían humillado a don Julio en el mercado de repente tenían perfecto sentido. Probablemente trabajaban para Valenzuela Enterprises o una de sus compañías subsidiarias. Habían reconocido al anciano como el padre de su jefe poderoso, y su crueldad había sido intencional, calculada para enviar un mensaje. Elena caminó a casa a través del mercado que ahora sabía estaba condenado, mirándolo con nuevos ojos. Señora Carmen, quien vendía los tomates más frescos y siempre le daba a Mateo un dulce cuando Elena compraba allí. Miguel, el anciano que reparaba zapatos con manos que se movían como las de un artista, manteniendo los zapatos de trabajo de Elena funcionales mes tras mes. Rosa, la joven madre que vendía empanadas para mantener a sus 3 hijos mientras su esposo buscaba trabajo de construcción. Todas estas personas, estas familias, estos pequeños negocios que formaban el latido del corazón de la comunidad, serían barridos para hacer espacio para la visión de progreso y ganancia de Andrés Valenzuela. Esa noche, Elena se sentó en su mesa de cocina con los artículos impresos extendidos ante ella. Mateo estaba en su cuarto, trabajando en un proyecto escolar sobre su vecindario,
inocentemente inconsciente de que el lugar que estaba describiendo podría no existir por mucho más tiempo. Don Julio se había quedado a cenar, como se había vuelto su costumbre, y ahora se sentaba frente a Elena, su rostro grave mientras leía los planes de desarrollo. El silencio entre ellos era pesado con implicaciones. Elena había defendido a don Julio contra los empleados de su hijo, sin conocer la conexión. Lo había acogido en su hogar, en la vida de su familia, sin entender que su hijo se estaba preparando para destruir su mundo. Pero mirando la expresión angustiada de don Julio, Elena se dio cuenta de que esta situación le estaba causando aún más dolor que a ella. Estaba viendo a su hijo prepararse para devastar la misma comunidad donde había encontrado aceptación y bondad. Las personas que lo habían tratado con dignidad a pesar de sus circunstancias humildes estaban a punto de perder todo ante las ambiciones de su hijo. ¿Qué habrían hecho en la situación de Elena? ¿Culparían a don Julio por las acciones de su hijo? ¿Se sentirían traicionados por la conexión que habían descubierto? Elena se sorprendió a sí misma con su respuesta. En lugar de ira o acusación, sintió una determinación feroz surgiendo dentro de ella. Esto no era culpa de don Julio. ¿Y acaso, su presencia en su vida le había dado algo precioso? El conocimiento de que este proyecto de desarrollo tenía un rostro humano, tanto en el hombre cuya compañía estaba detrás de él como en el padre que se oponía a todo lo que representaba. Tomó una decisión esa noche que cambiaría la trayectoria de su vida y las vidas de todos a su alrededor. Lucharía contra el proyecto de desarrollo, defendería a su comunidad de la misma manera que había defendido a don Julio en el mercado. Pero no lo haría sola, le pediría a don Julio que la ayudara a entender el mundo empresarial que habitaba Andrés, que la ayudara a encontrar debilidades en los planes de desarrollo, que la ayudara a construir una estrategia que realmente podría tener éxito contra tal poder corporativo abrumador. La respuesta de don Julio la sorprendió. A pesar de su edad, a pesar de su alejamiento de su hijo, a pesar del dolor obvio que esta situación le causaba, estuvo de acuerdo inmediatamente. Por primera vez desde que Elena lo había conocido, vio fuego en sus ojos, un vistazo del empresario que había sido una vez, el padre que nunca había dejado de amar a su hijo incluso mientras se oponía a todo en lo que se había convertido. La lucha por San Miguel estaba a punto de comenzar. Si esta historia los está conmoviendo, no olviden dar like y suscribirse, porque su apoyo nos permite seguir compartiendo historias como esta. El primer paso de Elena fue asistir a una reunión comunitaria en la iglesia local, un edificio que había servido al vecindario por más de 50 años y que también estaba programado para demolición. El salón parroquial estaba abarrotado de vendedores, residentes y dueños de negocios locales, todos bullendo con ansiedad y confusión sobre los planes de desarrollo. Padre Martínez, el sacerdote anciano que había bautizado a Mateo y docenas de otros niños de la comunidad, se paró al frente del salón tratando de restaurar el orden. Su voz era gentil pero firme mientras explicaba lo que sabía sobre los planes de Valenzuela Enterprises. Elena nunca había hablado en una reunión comunitaria antes. Estaba acostumbrada a mantener la cabeza baja, trabajar duro y evitar la confrontación. Las madres solteras, especialmente aquellas luchando financieramente, aprendían temprano a hacerse invisibles en situaciones que podrían atraer atención no deseada, pero mientras escuchaba el miedo y la impotencia en las voces de sus vecinos, algo cambió dentro de ella. La señora Carmen se preocupaba por cómo alimentaría a sus nietos si perdía su puesto de tomates. Miguel habló sobre la artritis que le hacía imposible buscar empleo en otro lado. Rosa lloró silenciosamente mientras describía la incapacidad de su familia de permitirse renta en cualquier otro lugar de la ciudad. Elena se puso de pie, sus piernas se sintieron inestables, pero su voz fue clara mientras se dirigió al salón. Habló sobre dignidad, sobre el valor de su comunidad,
sobre el derecho a existir en la ciudad donde habían nacido y crecido. Más importante, ofreció esperanza. Había estado investigando proyectos de desarrollo, estudiando los requerimientos legales para planeación urbana, aprendiendo sobre evaluaciones de impacto ambiental y procesos de entrada comunitaria que Valenzuela Enterprises estaría requerida a navegar. La respuesta de sus vecinos fue mixta. Algunos fueron animados por su conocimiento y pasión. Otros fueron escépticos de que una madre soltera sin conexiones políticas pudiera desafiar a uno de los hombres más poderosos del país. Elena entendió su escepticismo. 3 meses antes, lo habría compartido, pero 3 meses antes, no había conocido a don Julio, no había aprendido que los principios podían ser más poderosos que las ganancias, que la dignidad era algo que no se podía comprar o vender, que a veces las batallas más importantes eran peleadas por personas que tenían todo que perder y nada que ganar excepto la preservación de lo que amaban. Durante las siguientes semanas, Elena se lanzó a organizar la resistencia comunitaria con una intensidad que sorprendió a todos, incluyéndose a sí misma. Asistió a reuniones del Consejo Municipal, aprendiendo a navegar el lenguaje burocrático que disfrazaba decisiones importantes detrás de capas de jerga técnica. Descubrió que varios líderes comunitarios ya habían sido abordados por representantes de Valenzuela Enterprises, ofrecidos pagos significativos a cambio de su apoyo al proyecto de desarrollo. La revelación de que algunos de sus vecinos estaban dispuestos a vender la comunidad por dinero fue devastadora, pero también clarificó el alcance del desafío que enfrentaba. Mientras tanto, su relación con don Julio se profundizó mientras trabajaron juntos en investigación y estrategia. La experiencia empresarial del anciano resultó invaluable mientras él la ayudaba a entender reportes financieros, documentos legales y cronologías de desarrollo. Pero Elena también notó cambios en don Julio que la preocuparon. El estrés de luchar contra la compañía de su hijo estaba cobrando su precio en su salud. Parecía más frágil, más cansado, y a veces lo sorprendía mirando al espacio con una expresión de tristeza profunda. Una noche, mientras se sentaban en la mesa de cocina de Elena rodeados de papeles y mapas, don Julio hizo una confesión que la aturdió. Reveló que aún tenía derechos legales a una pieza de propiedad que era crucial para el éxito del proyecto de desarrollo. Años antes, cuando él y Andrés habían disuelto su sociedad empresarial, don Julio había retenido la propiedad de un pequeño lote adyacente al mercado. No tenía valor por sí mismo, pero proveía el único punto de acceso viable para el equipo pesado de construcción que sería necesario para demoler los edificios existentes. Sin esa propiedad, Valenzuela Enterprises tendría que rediseñar completamente sus planes de desarrollo, añadiendo millones al costo y potencialmente haciendo el proyecto entero económicamente inviable. Elena lo miró con asombro. ¿Por qué no había mencionado esta información crucial antes? La respuesta de don Julio reveló la profundidad de su conflicto interno. Usar la propiedad como palanca contra su hijo se sentía como una traición de su vínculo familiar, incluso aunque ese vínculo ya había sido roto años antes. Pero ver el impacto de los planes de Andrés en la comunidad de Elena, ver el miedo en los ojos de los niños mientras caminaban junto al equipo de agrimensores, ver a vendedores ancianos como él mismo enfrentando desplazamientos sin ningún lugar a donde ir, lo había convencido de que algunos principios eran más importantes que la lealtad familiar. Elena se dio cuenta de que don Julio se estaba preparando para sacrificar su última esperanza de reconciliación con su hijo para ayudar a salvar su comunidad. El peso de esta decisión, y sus implicaciones para ambos hombres, era casi abrumador. Pero antes de que pudiera procesar completamente esta revelación, Elena enfrentó una crisis más inmediata. Su empleador, la compañía de limpieza donde trabajaba el turno de noche en edificios de oficinas del centro, la llamó a una reunión con el supervisor. La supervisora,
una mujer de mediana edad con ojos cansados y una mueca permanente, explicó que las actividades políticas de Elena estaban creando problemas. Varios de los edificios de oficinas que ella limpiaba eran propiedad de compañías con relaciones empresariales con Valenzuela Enterprises. Su oposición pública al proyecto de desarrollo estaba siendo vista como un conflicto de intereses. Elena recibió una opción: o parar sus actividades de organización comunitaria o perder su trabajo. La amenaza fue entregada educadamente, casi disculpándose, pero el mensaje era inconfundible. En una ciudad donde los trabajos eran escasos y las madres solteras eran prescindibles, hablar en contra de intereses poderosos traía consecuencias serias. Elena caminó a casa esa noche sintiendo el peso completo de la decisión ante ella. Sin su trabajo de limpieza, ella y Mateo perderían su apartamento en meses. Sería forzada a mudarse con parientes en vecindarios distantes, interrumpiendo la educación de Mateo y destruyendo cualquier posibilidad de continuar la lucha por San Miguel. Pero aceptar el ultimátum significaría abandonar a sus vecinos, su comunidad y su propio sentido de integridad. Significaría enseñar a Mateo que la supervivencia requería silencio ante la injusticia. En casa, encontró a don Julio esperando en su puerta, su rostro grabado con preocupación. Había escuchado sobre la presión siendo puesta en los organizadores comunitarios, sobre trabajos siendo amenazados y familias siendo intimidadas. Su culpa sobre las acciones de su hijo era palpable. Esa noche, Elena tomó otra decisión que habría parecido imposible para ella solo meses antes. Renunció a su trabajo de limpieza antes de que pudieran despedirla. La mañana siguiente, despertó desempleada, enfrentando el desalojo, responsable de alimentar y albergar a su hijo de 8 años, y comprometida a luchar contra el empresario más poderoso del país. Pero también despertó con algo que nunca había poseído antes, la certeza absoluta de que estaba haciendo lo correcto. ¿Alguna vez han tenido que elegir entre seguridad financiera y convicción moral? ¿Alguna vez han arriesgado todo lo que tenían por algo en lo que creían? La decisión de Elena de dejar su trabajo envió ondas a través de la comunidad. Algunos vecinos vieron su sacrificio con admiración y aumentaron su propia participación en el movimiento de resistencia. Otros se preocuparon de que se había vuelto demasiado radical, demasiado confrontacional, y comenzaron a distanciarse de la campaña de oposición. La presión en la familia de Elena se intensificó inmediatamente. Ir de compras se volvió un cálculo cuidadoso de necesidades versus fondos disponibles. La cuenta de electricidad quedó sin pagar, luego la cuenta del agua. Elena pasó noches sin dormir mirando al techo, preguntándose si su orgullo valía la seguridad de su hijo. Pero durante el día, su trabajo de organización tomó nueva urgencia y efectividad. Sin las limitaciones del empleo podía asistir a cada reunión del Consejo Municipal, cada audiencia pública, cada reunión comunitaria relacionada con el proyecto de desarrollo. También tenía más tiempo para pasar con don Julio, y durante sus largas conversaciones, comenzó a entender la verdadera profundidad de su conocimiento sobre la industria de construcción y desarrollo. A pesar de sus circunstancias humildes, don Julio poseía décadas de experiencia que resultaron invaluables para analizar los planes de Valenzuela Enterprises e identificar vulnerabilidades potenciales. Juntos, descubrieron fallas significativas en la evaluación de impacto ambiental que la compañía había sometido a las autoridades de la ciudad. El desarrollo propuesto destruiría varias especies de árboles protegidas y probablemente causaría inundaciones en los vecindarios circundantes durante la temporada de lluvias. Más importante, encontraron evidencia de que la compañía había subestimado el costo de reubicar las utilidades existentes y había fallado en contabilizar apropiadamente la infraestructura subterránea compleja que servía el mercado y los edificios circundantes.
Estas violaciones técnicas proveían bases legítimas para desafiar el proyecto de desarrollo a través de canales oficiales, transformando la campaña de base de Helena en una estrategia legal y política más sofisticada. Pero el avance más significativo llegó cuando don Julio presentó a Helena a alguien de su pasado, un ingeniero ambiental llamado Carlos Méndez, quien había trabajado con la compañía de construcción original de don Julio Y. Arsantes, y quien ahora tenía una posición senior con el Departamento de Planeación de la ciudad. Carlos era un hombre silencioso en sus 50s, con sienes grises y manos manchadas permanentemente con tinta de dibujos arquitectónicos. Había visto el ascenso al poder de Andrés Valenzuela con creciente preocupación, recordando al joven hombre de principios que una vez había trabajado junto a su padre antes de que la ambición corrompiera sus valores. Cuando Carlos revisó los planes de desarrollo con Helena y don Julio, su evaluación profesional fue condenatoria. Valenzuela Enterprises había cortado cada esquina posible, ignorado numerosas regulaciones de seguridad, y sometido documentación que era incompleta y, en algunos casos, deliberadamente engañosa. Con la ayuda de Carlos, Helena preparó un desafío comprensivo al proyecto de desarrollo, completo con análisis de ingeniería profesional, estudios de impacto ambiental y argumentos legales detallados. Por primera vez desde que comenzó la lucha, sintió que tenía armas que realmente podrían ser efectivas contra el poder corporativo, pero Andrés Valenzuela no había construido su imperio permitiendo que pequeños obstáculos detuvieran sus planes. Helena primero se dio cuenta del contraataque corporativo cuando llegó a casa una noche para encontrar dos hombres en trajes caros esperando afuera de su edificio de apartamentos. Se presentaron como representantes de una fundación de desarrollo comunitario afiliada con Valenzuela Enterprises, y tenían una propuesta para ella. La oferta era seductiva en su simplicidad. Helena recibiría una posición lucrativa como coordinadora de enlace comunitario, ayudando a asegurar que los residentes locales fueran tratados justamente durante el proceso de transición. Su salario sería el triple de lo que había ganado en la compañía de limpieza, con seguro de salud para ella y Mateo, y una asignación de vivienda garantizada que les permitiría mudarse a un vecindario mucho mejor. Todo lo que tenía que hacer era retirar su oposición al proyecto de desarrollo y usar su influencia para convencer a otros residentes de aceptar los paquetes de reubicación de la compañía. Helena escuchó la propuesta con creciente disgusto. No estaban tratando de sobornarla, explicaron. Le estaban ofreciendo una oportunidad de ayudar a su comunidad mientras mejoraba las circunstancias de su propia familia. Estaría haciendo una diferencia positiva, insistieron, solo que desde dentro del sistema en lugar de fuera de él. Cuando Helena declinó inmediata y firmemente, la actitud de los hombres cambió. Educadamente le recordaron que las madres solteras tenían opciones de empleo muy limitadas en la economía actual. Mencionaron que Mateo era un estudiante talentoso que merecía oportunidades para educación avanzada. Sugirieron que el idealismo era un lujo que las personas en la situación de Helena no se podían permitir. Las amenazas nunca fueron explícitas, pero el mensaje era claro: acepta la oferta, o enfrenta consecuencias que se extenderían más allá de Helena misma hasta el futuro de su hijo. Después de que los hombres se fueron, Helena se sentó en su cocina temblando de ira y miedo. La máquina corporativa la había identificado como una amenaza y estaba preparada para usar cada herramienta a su disposición para neutralizar su oposición. Dinero, intimidación, y la explotación de su amor por Mateo, todos desplegados con precisión calculadora. Don Julio llegó una hora después para encontrar a Helena aún sentada en la mesa de cocina, mirando la tarjeta de presentación que los representantes corporativos habían dejado atrás. Cuando ella le contó sobre el encuentro, su rostro pasó por una serie de expresiones: vergüenza, rabia, y finalmente, una determinación sombría que nunca había visto antes. Esa noche,
don Julio tomó una decisión que alteraría irrevocablemente su relación con su hijo. Llamó a un abogado y comenzó el proceso legal de transferir la propiedad de su lote crucial de propiedad a Elena, asegurando que ella tuviera el poder de bloquear el proyecto de desarrollo sin importar cualquier otra presión o inducimiento. Pero Andrés Valenzuela no había terminado con sus ataques al movimiento de oposición. La siguiente fase de retaliación corporativa fue más sutil y más devastadora que el soborno o intimidación directa. Elena comenzó a notar cambios en cómo algunos de sus vecinos la trataban. Las conversaciones se detenían cuando se acercaba, las invitaciones a reuniones comunitarias no se extendían. Incluso algunos de los vendedores que inicialmente habían apoyado el movimiento de resistencia comenzaron a actuar distantes y sospechosos. Elena eventualmente se enteró de que Valenzuela Enterprises había contratado una firma de relaciones públicas para esparcir rumores sobre ella a través de la comunidad. Fue descrita como una agitadora externa con conexiones a grupos políticos radicales. Su maternidad soltera fue presentada como evidencia de mal juicio y carácter inestable. Su desempleo repentino fue presentado como prueba de que era poco confiable y posiblemente involucrada en actividades ilegales. La campaña de asesinato de carácter fue devastadoramente efectiva porque explotó prejuicios y miedos existentes dentro de la comunidad. Las madres solteras aún eran vistas con sospecha por algunos residentes mayores. El activismo político fue asociado con radicalismo peligroso por personas que recordaban décadas previas de disturbios civiles. El desempleo a menudo era visto como un fallo personal más que un problema estructural. Elena se encontró cada vez más aislada, defendiendo no solo el mercado y el vecindario, sino su propia reputación y carácter. El estrés comenzó a afectar su salud y su relación con Mateo, quien no podía entender por qué su madre parecía triste y enojada tanto tiempo, pero la campaña corporativa también tuvo una consecuencia no intencional. Algunos miembros de la comunidad que habían sido neutrales o pasivos se enojaron sobre la manipulación y ataques de carácter. Reconocieron las tácticas siendo usadas y se resintieron de ser tratados como peones en una estrategia corporativa más grande. Un contramovimiento comenzó a emerger, dirigido por el padre Martínez y apoyado por varios residentes de mucho tiempo que recordaban la bondad y generosidad de Elena a través de los años. Estos vecinos la habían visto compartir comida cuando apenas tenía suficiente para ella y Mateo. La habían visto ayudar a residentes ancianos navegar problemas burocráticos y asistir a otras madres solteras con desafíos de cuidado infantil. La comunidad comenzó a polarizarse, con familias y vecinos eligiendo lados en un conflicto que se extendía mucho más allá del proyecto de desarrollo original. Pero el grupo de apoyo central de Elena permaneció comprometido a la lucha, y su dedicación le dio fuerza para continuar a pesar de los ataques personales y presiones financieras crecientes. El punto de inflexión llegó cuando Andrés Valenzuela cometió un error crítico. Creyendo que había aislado y desacreditado exitosamente a Elena, decidió visitar el mercado de San Miguel personalmente para una oportunidad de foto de relaciones públicas. La visita fue cuidadosamente montada por su equipo de comunicaciones. Andrés caminaría por el mercado, hablando con vendedores y residentes, demostrando su compromiso personal para entender las preocupaciones comunitarias antes de finalizar el proyecto de desarrollo. Los medios locales fueron invitados a cubrir la visita, y varios oficiales de ciudad acompañaron a Andrés para mostrar su apoyo para la inversión de su compañía en renovación urbana. Elena se enteró de la visita planeada a través de Carlos, el ingeniero ambiental, quien tenía contactos dentro de la oficina de planeación de la ciudad. Se dio cuenta inmediatamente de que esta era una oportunidad para confrontar a Andrés directamente, para forzarlo a dirigir las consecuencias humanas de sus decisiones empresariales frente a cámaras y testigos. La mañana de la visita, Elena despertó antes del amanecer. Se vistió cuidadosamente con su mejor ropa,
el mismo atuendo que usaba para entrevistas de trabajo y conferencias de padres maestros. Quería verse respetable, profesional, como alguien cuyas opiniones merecían consideración. Don Julio se había ofrecido a acompañarla, pero Elena lo convenció de quedarse lejos. La cobertura mediática se enfocaría en la confrontación dramática entre la organizadora comunitaria y el empresario rico. Tener presente al padre de Andrés cambiaría la atención a su conflicto familiar y lejos de los temas más amplios que afectaban la comunidad. Elena llegó al mercado 2 horas antes de que Andrés estuviera programado para aparecer. Se posicionó cerca de la fuente donde había conocido primero a don Julio, en el lugar exacto donde había visto que lo humillaran los empleados corporativos meses antes. El simbolismo no fue accidental. Cuando Andrés Valenzuela llegó, rodeado de guardaespaldas, oficiales de ciudad y representantes de medios, Elena estaba esperando. Había preparado comentarios, pero cuando lo vio en persona por primera vez, su discurso cuidadosamente planeado desapareció de su mente. En cambio, habló desde el corazón sobre los tomates de la señora Carmen, sobre las habilidades de reparación de zapatos de Miguel, sobre las empanadas de Rosa que mantenían a las familias alimentadas cuando el dinero estaba escaso. Habló sobre niños que caminaban a la escuela por estas calles cada día, sobre residentes ancianos que habían vivido en el vecindario por décadas, sobre pequeños negocios que proveían empleo y servicios que nunca serían reemplazados por un complejo comercial de lujo. Andrés escuchó educadamente, su expresión cuidadosamente neutral para las cámaras. Cuando Elena terminó de hablar, él respondió con el tipo de lenguaje corporativo que no decía nada mientras sonaba razonable y compasivo. Habló sobre desarrollo económico, sobre creación de empleos, sobre traer amenidades modernas a comunidades desatendidas. Pero Elena notó algo en sus ojos durante el momento breve cuando sus miradas se encontraron directamente. Reconocimiento, tal vez. Sorpresa por su articulación y pasión. Quizás incluso un parpadeo de incomodidad por tener que defender su proyecto contra crítica tan personal y específica. La confrontación duró menos de 10 minutos, pero generó cobertura mediática significativa. La defensa apasionada de Elena de su comunidad fue contrastada con las respuestas corporativas pulidas pero impersonales de Andrés. La imagen visual fue poderosa: la madre soltera enfrentando al billonario, la organizadora comunitaria hablando verdad al poder. Esa noche, Elena vio la cobertura de noticias en la pensión de don Julio, sentada en su cama estrecha frente a una televisión vieja con pobre recepción. Don Julio estaba silencioso mientras vio a su hijo en pantalla, su rostro revelando emociones complejas que Elena no podía interpretar completamente. Cuando el segmento noticioso terminó, don Julio se dirigió a Elena con una expresión que nunca había visto antes. Orgullo, se dio cuenta, estaba orgulloso de su valentía, su inteligencia, su negativa a ser intimidada por poder y riqueza, pero también estaba orgulloso de algo más, algo que a Elena le tomó un momento entender. Por primera vez en años, don Julio había visto a su hijo forzado a defender sus decisiones en público, forzado a reconocer que sus prácticas empresariales afectaban personas reales con vidas reales. Andrés podría no haber cambiado su mente sobre el proyecto de desarrollo, pero había sido recordado de que sus acciones tenían consecuencias humanas, y a veces, sugirió don Julio silenciosamente, ser recordado de nuestra humanidad es el primer paso hacia recuperarla. La cobertura mediática de la confrontación de Elena con Andrés generó resultados inesperados. Elena comenzó a recibir llamadas y mensajes de organizadores comunitarios en otros vecindarios enfrentando presiones de desarrollo similares. Grupos ambientales ofrecieron asistencia técnica con desafíos legales. Estudiantes de derecho se ofrecieron voluntariamente para ayudar con investigación y preparación de documentos. Más sorpresivamente,
varios empleados de Valenzuela Enterprises se contactaron con Elena anónimamente, proveyendo información interna sobre los planes y vulnerabilidades de la compañía. Estos delatores corporativos revelaron que el proyecto de San Miguel era más precario financieramente de lo que las declaraciones públicas sugerían, y que cualquier retraso significativo o desafíos legales podían hacer todo el desarrollo económicamente inviable. Elena se encontró en el centro de un movimiento que se extendía mucho más allá de su objetivo original de salvar el mercado. La lucha por San Miguel se había convertido en un símbolo de luchas más amplias sobre desarrollo urbano, derechos comunitarios y responsabilidad corporativa, pero el éxito trajo nuevos desafíos y responsabilidades que Elena no estaba preparada para manejar. Entrevistas mediáticas, reuniones de estrategia y coordinación con organizaciones aliadas consumieron enormes cantidades de tiempo. Las llamadas telefónicas nunca pararon. Extraños llegaron a su apartamento a todas horas buscando consejo o asistencia. Elena se dio cuenta de que su vida se había vuelto insostenible. Estaba exhausta, estresada y luchando para mantener su relación con Mateo, quien se sentía cada vez más descuidado mientras la atención de su madre era consumida por actividades de organización comunitaria. La crisis llegó cuando Mateo trajo a casa un reporte escolar que reveló calificaciones en declive y problemas de comportamiento. Su maestra, señora Lucía, solicitó una conferencia para discutir su rendimiento académico y bienestar emocional. Elena se sentó en el salón pequeño después de horas, enfrentando a la maestra que siempre había sido apoyo de su familia. La señora Lucía habló gentilmente pero directamente sobre las luchas recientes de Mateo. Estaba distraído en clase, argumentativo con otros estudiantes, y había escrito un ensayo sobre cómo el trabajo importante era más valioso que pasar tiempo con familia. La crítica fue devastadora porque Elena reconoció su exactitud. En su determinación de luchar por la comunidad y futuro de Mateo, había descuidado sus necesidades emocionales inmediatas. Su hijo de 8 años estaba pagando el precio por su despertar político y liderazgo comunitario. Esa noche, Elena tomó otra decisión difícil. Continuaría la lucha contra el proyecto de desarrollo, pero también reestructuraría su participación para proteger su relación con Mateo y su propia salud mental. Comenzó a delegar responsabilidades a otros organizadores comunitarios y establecer límites alrededor de su disponibilidad. Estableció horas fijas para trabajo de activismo y tiempo protegido para tarea, comidas y conversación con su hijo. Los cambios fueron difíciles de implementar porque el trabajo de organización comunitaria se sentía urgente e importante, pero Elena gradualmente aprendió a balancear sus roles como madre y activista sin sacrificar completamente ninguna responsabilidad. Durante este periodo de ajuste, Don Julio se volvió aún más central a la vida y trabajo de Elena. Su experiencia empresarial y pensamiento estratégico fueron cruciales para los esfuerzos de organización comunitaria, pero más importante, su presencia proporcionó estabilidad y sabiduría durante el caos del activismo político. Don Julio también desarrolló una relación cercana con Mateo, sirviendo como una figura de abuelo que proporcionó guía masculina y atención que el niño anhelaba. Sus conversaciones sobre escuela, deportes y vida ayudaron a Elena a entender la perspectiva y necesidades emocionales de su hijo, pero la salud de Don Julio estaba visiblemente declinando bajo el estrés de luchar contra la compañía de su hijo. Elena notó que se cansaba más fácilmente, parecía triste más frecuentemente, y a veces aparecía distraído durante sus sesiones de estrategia. Una noche, Elena encontró a Don Julio sentado solo en el mercado después de la hora de cierre, mirando la fuente donde se habían conocido primero. Su rostro estaba húmedo con lágrimas que no trató de esconder cuando ella se acercó. Por primera vez desde que Elena lo había conocido, Don Julio habló abiertamente sobre su amor por Andrés y su dolor por su alejamiento.
Describió al joven brillante y compasivo que su hijo había sido una vez, antes de que la ambición y el éxito endurecieran su corazón contra los valores de su padre. Don Julio reveló que había tratado múltiples veces a través de los años de reconciliarse con Andrés, pero cada intento había sido rechazado o ignorado. El proyecto de desarrollo representaba más que un conflicto empresarial para él. Era una ruptura final, irrevocable con su hijo, la última destrucción de su esperanza de que su relación podría algún día ser reparada. Elena escuchó con creciente comprensión de las emociones complejas que don Julio llevaba. Estaba sacrificando no solo sus derechos de propiedad, sino su última oportunidad de reconciliación familiar, para ayudar a salvar su comunidad. El peso de este sacrificio intensificó la determinación de Elena de tener éxito en parar el proyecto de desarrollo. Su lucha ya no era solo sobre preservar el mercado y proteger a sus vecinos. Se había vuelto sobre honrar los principios de don Julio y validar su decisión dolorosa de elegir el bienestar comunitario sobre la lealtad familiar. Pero Elena también comenzó a preguntarse si podría haber otra manera de resolver el conflicto, una solución que pudiera salvar la comunidad mientras también potencialmente sanando la relación entre padre e hijo. La posibilidad que comenzó a considerar era tanto audaz como aterrorizante, que si trataba de alcanzar a Andrés Valenzuela directamente, no como una confrontación pública o evento mediático, sino como una conversación privada entre iguales, que si pudiera de alguna manera ayudarlo a entender no solo las preocupaciones de la comunidad, sino la perspectiva y amor de su padre. Elena sabía que la idea era probablemente ingenua y sin esperanza. Andrés estaba rodeado de consejeros corporativos y especialistas de relaciones públicas que controlaban cuidadosamente sus interacciones con el mundo exterior. No tenía razón para reunirse con ella privadamente, y todas las razones para evitar cualquier conversación que pudiera comprometer sus intereses empresariales. Pero mientras Elena veía el dolor silencioso de don Julio y la desesperación creciente de su comunidad, comenzó a creer que intentar lo imposible podría ser preferible a aceptar lo inevitable. La oportunidad surgió de una manera inesperada que parecía validar la fe creciente de Elena en tomar riesgos extraordinarios por principios importantes. Mateo llegó a casa de la escuela un viernes por la tarde con noticias emocionadas sobre un festival cultural que su clase estaba organizando. Cada estudiante se suponía que investigara y presentara información sobre su herencia cultural familiar y tradiciones del vecindario. Mateo había decidido enfocarse en el mercado de San Miguel, entrevistando vendedores sobre sus productos e historias familiares. Su entusiasmo por el proyecto fue infeccioso, y Elena se dio cuenta de que su hijo estaba desarrollando su propia conexión con la comunidad que ella estaba luchando por preservar. Cuando Mateo mencionó que otros estudiantes también estaban participando con presentaciones sobre sus vecindarios, Elena tuvo una inspiración repentina. ¿Qué si el festival cultural pudiera convertirse en un vehículo para mostrar el valor y riqueza de la comunidad que Valenzuela Enterprises quería destruir? Elena propuso expandir el proyecto de clase de Mateo en un evento comunitario más grande que resaltaría los vendedores del mercado, artistas locales, artesanías tradicionales y tradiciones culturales que se perderían si el proyecto de desarrollo procedía. El padre Martínez apoyó entusiastamente la idea, ofreciendo los terrenos de la iglesia como lugar. La señora Carmen y otros vendedores se ofrecieron voluntariamente para proporcionar comidas tradicionales. Los músicos locales se ofrecieron a tocar. El festival cultural rápidamente creció en una celebración comunitaria mayor planeada para el siguiente mes. Pero Elena tenía una agenda secreta para el festival que compartió solo con don Julio. Intentaba usar el evento como una manera de invitar a Andrés Valenzuela a ver la comunidad que estaba planeando destruir, no como una oportunidad empresarial u obstáculo político,
sino como una cultura viviente con raíces profundas y valor irreemplazable. Elena sabía que Andrés nunca respondería a una invitación directa de ella, así que desarrolló una estrategia más sutil. Arregló para que el festival fuera cubierto por los mismos medios que regularmente reportaban sobre las actividades empresariales de Valenzuela Enterprises. Se aseguró de que el evento fuera descrito como una celebración de herencia y tradición local, enfatizando el valor educativo y cultural más que la oposición política. Más importante, se aseguró de que el festival incluyera un tributo especial a miembros ancianos de la comunidad que habían vivido en el vecindario por décadas, preservando tradiciones y memorias que de otra manera serían olvidadas. Don Julio entendió inmediatamente que Elena estaba creando una oportunidad para él de invitar a su hijo a asistir al festival como un gesto de respeto para los ancianos de la comunidad, incluyendo su propio padre. El plan era emocionalmente riesgoso para don Julio, quien una vez más se estaría exponiendo al potencial rechazo y humillación de su hijo, pero estuvo de acuerdo en escribir una carta a Andrés, describiendo el festival cultural y expresando su esperanza de que su hijo pudiera asistir para aprender sobre la comunidad que lo había acogido y apoyado durante sus años de alejamiento. La carta fue cuidadosamente elaborada para evitar acusación o confrontación. Don Julio describió el festival puramente en términos de preservación cultural y celebración comunitaria, mencionando a Elena solo como una de las organizadoras más que como una oponente política. Elena y don Julio sabían que había poca probabilidad de que Andrés respondiera positivamente a la invitación, pero el simple acto de escribir y enviar la carta le dio a don Julio un sentido de cierre y a Elena un sentimiento de que habían agotado cada avenida posible para resolución pacífica. La preparación del festival cultural consumió la energía de la comunidad durante el siguiente mes. Elena se asombró por el entusiasmo y creatividad que emergió mientras los residentes planearon displays, actuaciones y demostraciones del carácter único de su vecindario. Miguel montó una demostración de reparación de zapatos, mostrando a los niños cómo el trabajo artesanal tradicional se hacía a mano. La señora Carmen creó un display elaborado de semillas heredadas y técnicas de cocina tradicionales. Rosa organizó una competencia de cocina presentando recetas familiares que habían sido pasadas a través de generaciones. Mateo se lanzó a la planeación del festival con intensidad de 8 años, entrevistando residentes ancianos sobre la historia del vecindario y practicando una presentación sobre la importancia cultural de los mercados locales en las comunidades latinoamericanas. Elena vio el compromiso de su hijo con creciente orgullo y alivio. El trabajo de organización comunitaria que inicialmente había creado tensión entre ellos ahora los estaba acercando mientras Mateo desarrollaba su propia apreciación por los valores y principios que ella había estado luchando por defender. La semana antes del festival, Elena recibió una llamada telefónica que cambió todo. El asistente personal de Andrés Valenzuela la informó que el señor Valenzuela asistiría al festival cultural como un ciudadano privado interesado en la preservación del patrimonio local. Las manos de Elena estaban temblando cuando colgó el teléfono. La carta de don Julio había funcionado. Andrés venía al festival, creando una oportunidad para que él viera la comunidad a través de los ojos de su padre, y potencialmente abriendo una puerta al diálogo que podría resolver el conflicto de desarrollo. Pero Elena también se dio cuenta de que la asistencia de Andrés crearía presión y expectativas enormes. Los miembros de la comunidad que se enteraran de su presencia verían el festival como una confrontación política. La cobertura mediática se enfocaría en el drama del conflicto empresarial más que en la celebración cultural. Más importante, don Julio estaría enfrentando su primer encuentro directo con su hijo en más de 5 años, con toda la comunidad mirando y el futuro del vecindario potencialmente colgando en la balanza. Elena pasó la semana final antes del festival oscilando entre esperanza y terror.
Había creado una oportunidad para avance o desastre, y no tenía manera de predecir o controlar cuál resultado emergerían. La mañana del festival cultural amaneció clara y cálida, clima perfecto para una celebración comunitaria al aire libre. Elena llegó a los terrenos de la iglesia antes del amanecer para supervisar las preparaciones finales, su estómago apretado con ansiedad y anticipación. Los vendedores montaron sus displays con cuidado extra, sabiendo que su trabajo podría ser visto por el hombre cuya compañía amenazaba sus medios de vida. Los músicos afinaron instrumentos y ensayaron canciones que contaban historias de historia del vecindario y tradición cultural. Los niños practicaron presentaciones que explicaban la significancia de las contribuciones de sus familias a la vida comunitaria. Don Julio llegó temprano, vestido en su mejor camisa y corbata, su cabello plateado cuidadosamente peinado, su rostro grave con anticipación nerviosa. Elena notó que sus manos estaban temblando ligeramente mientras ayudaba a arreglar sillas y revisar equipo de sonido. A media mañana, los miembros de la comunidad comenzaron a llegar con sus familias, llevando platos hechos en casa y artículos hechos a mano para los displays culturales. La atmósfera era festiva y orgullosa, pero Elena sintió tensión subyacente mientras las personas se preguntaban si Andrés Valenzuela realmente aparecería y qué podría significar su presencia para el futuro de su vecindario. Mateo estaba vibrando con emoción sobre su presentación, pero también estaba captando la ansiedad adulta alrededor de él y haciendo preguntas que Elena no podía responder completamente. Ella trató de enfocarse en apoyar a su hijo mientras manejaba la logística de un evento que se había vuelto mucho más grande y más significativo de lo que cualquiera había planeado originalmente. Exactamente a las 2 de la tarde, un convoy pequeño de carros negros se estacionó afuera de los terrenos de la iglesia. El corazón de Elena comenzó a latir fuertemente mientras veía a Andrés Valenzuela emerger de uno de los vehículos, acompañado por 2 guardaespaldas y lo que parecía ser un asistente personal. Era más pequeño en persona de lo que había parecido en televisión y en su breve confrontación en el mercado. Su traje caro y porte confiado aún lo marcaban claramente como alguien de un mundo diferente, pero Elena se sorprendió por cuán ordinario se veía cuando fue despojado del montaje corporativo y atención mediática. Andrés se detuvo en la entrada a los terrenos del festival, escaneando la multitud con una expresión que Elena no podía interpretar. Nerviosismo, tal vez, o curiosidad, ciertamente no el desprecio arrogante que había esperado. Elena se le acercó con el corazón martillando, preparada para hacer presentaciones formales y guiarlo a través de los displays culturales. Pero antes de que pudiera hablar, la atención de Andrés fue capturada por algo a través de los terrenos del festival. Don Julio estaba de pie cerca del display de artesanías tradicionales, hablando con Miguel sobre técnicas de reparación de zapatos. La postura del anciano era recta y digna, su voz llevando la autoridad silenciosa que Elena había reconocido desde su primer encuentro. Padre e hijo se miraron a través de 30 yardas de terrenos del festival, rodeados por la comunidad que se había convertido en el campo de batalla para su conflicto. El ruido de conversación y música parecía desvanecerse mientras Elena veía el momento más importante de todo el festival desarrollarse. Lentamente, cuidadosamente, Andrés comenzó a caminar hacia su padre. Elena contuvo la respiración mientras veía la reunión que había esperado pero nunca realmente había esperado. La celebración comunitaria continuó alrededor de ellos, pero ella estaba enfocada completamente en los 2 hombres cuya relación tenía la clave de la supervivencia de su vecindario. Cuando Andrés alcanzó a su padre, se pararon enfrentándose uno al otro en silencio por varios segundos largos. Elena estaba demasiado lejos para escuchar sus primeras palabras, pero podía ver las emociones jugando a través de ambos rostros: dolor, arrepentimiento, amor y esperanza mezclados con años de dolor acumulado y malentendidos.
Se dieron la mano formalmente, luego se abrazaron brevemente pero genuinamente. Elena sintió lágrimas en sus ojos mientras veía a don Julio presentar a su hijo a los vendedores y residentes que se habían convertido en su familia elegida durante sus años de alejamiento. Durante las siguientes 2 horas, Elena observó a Andrés mientras se movía por el festival con su padre. Lo vio probar las comidas tradicionales de la señora Carmen, examinar el trabajo hecho a mano de Miguel, escuchar las historias de Rosa sobre apoyar a sus hijos a través de la propiedad de pequeños negocios. Más importante, lo vio escuchar la presentación de Mateo sobre la significancia cultural de los mercados locales, viendo la inteligencia y pasión de su hijo mientras aprendía sobre las conexiones comunitarias que Elena había estado luchando por preservar. Mientras la tarde progresó, Elena notó cambios en la actitud de Andrés. Su pulido corporativo gradualmente dio paso a curiosidad genuina y compromiso. Hizo preguntas reflexivas sobre historias familiares, técnicas tradicionales y relaciones comunitarias. Parecía particularmente interesado en las maneras en que los pequeños negocios apoyaban familias extendidas y creaban redes de asistencia mutua. Pero Elena también notó momentos cuando Andrés se veía abrumado o conflictuado. Esta celebración comunitaria le estaba mostrando un lado del proyecto de desarrollo que sus consejeros empresariales nunca habían presentado. Estas no eran obstáculos abstractos a la renovación urbana, sino personas reales con raíces profundas y conexiones culturales irreemplazables. Tarde en la tarde, mientras las presentaciones formales estaban terminando y el festival estaba transicionando a música nocturna y baile, Andrés se acercó a Elena directamente por primera vez desde su llegada. Le agradeció por organizar el festival y por la invitación que lo había traído allí. Sus palabras fueron educadas y formales, pero Elena sintió apreciación genuina bajo la cortesía corporativa. Más importante, Andrés preguntó si podía hablar con ella privadamente sobre el proyecto de desarrollo, no como un gesto de relaciones públicas o oportunidad mediática, sino como una conversación seria entre 2 personas que ambas se preocupaban por el bienestar de la comunidad. Elena estuvo de acuerdo inmediatamente, su corazón corriendo con esperanza y miedo. Esta era la conversación hacia la cual había estado trabajando por meses, la oportunidad que nunca había esperado recibir pero nunca había dejado de creer que podría ser posible. Caminaron a una esquina silenciosa de los terrenos de la iglesia, lejos de las multitudes del festival pero aún visibles a los miembros de la comunidad que estaban viendo cada interacción con interés intenso. Elena había preparado para esta conversación incontables veces, pero ahora que realmente estaba pasando, se encontró hablando espontáneamente desde el corazón más que desde estrategia o planeación. Habló sobre dignidad, sobre el derecho a existir en la ciudad donde su hijo estaba creciendo y donde residentes ancianos como don Julio habían encontrado aceptación y propósito. Explicó cómo el mercado y vecindario circundante proporcionaban vivienda asequible, oportunidades de empleo, y conexiones culturales que nunca podrían ser reemplazadas por desarrollo comercial de lujo. Pero Elena también habló sobre familia, sobre la relación entre Andrés y don Julio que había sido dañada por años de conflictos sobre valores y principios. Sugirió que sanar esa relación podría ser más valioso que cualquier éxito empresarial, y que encontrar una manera de preservar la comunidad podría convertirse en una oportunidad para padre e hijo de descubrir valores compartidos más que diferencias irreconciliables. Andrés escuchó sin interrupción, su expresión seria y reflexiva. Cuando Elena terminó de hablar, estuvo silencioso por varios minutos, aparentemente procesando todo lo que había escuchado y observado durante el festival. Finalmente, Andrés comenzó a hablar sobre su propia perspectiva sobre el proyecto de desarrollo y su relación con su padre. Sus palabras llegaron lentamente, como si estuviera descubriendo sus propios pensamientos y sentimientos en tiempo real.
Habló sobre la presión de construir y mantener un imperio corporativo, sobre la necesidad constante de demostrar crecimiento y rentabilidad a inversionistas y miembros de junta directiva que no se preocupaban por nada sobre impacto comunitario o preservación cultural. Pero también habló sobre memorias de trabajar con su padre en su negocio de construcción original, sobre la satisfacción que una vez había encontrado en construir cosas que servían necesidades comunitarias reales más que generar márgenes de ganancia máximos. Más significativamente, Andrés admitió que ver el festival cultural lo había forzado a confrontar preguntas sobre sus propios valores y prioridades que había estado evitando por años. La conversación duró casi una hora, con Elena y Andrés gradualmente volviéndose más honestos y vulnerables mientras se movían más allá de sus posiciones iniciales, y comenzaron a explorar terreno común. Elena se dio cuenta de que Andrés no era el villano corporativo sin corazón que había imaginado, sino un hombre cuyo éxito había llegado al costo de conexiones con familia y comunidad que estaba comenzando a entender que extrañaba. Andrés parecía reconocer que Elena no era una agitadora radical buscando destruir el desarrollo económico, sino una madre y miembro de la comunidad luchando por preservar algo valioso que sus planes empresariales eliminarían. Cuando su conversación terminó, Andrés no había hecho compromisos sobre cambiar el proyecto de desarrollo, pero había estado de acuerdo en reunirse con Elena y representantes comunitarios durante las siguientes semanas para explorar alternativas que podrían dirigir tanto objetivos de desarrollo económico como necesidades de preservación comunitaria. Más importante, se había reconectado con su padre en un contexto que permitió a ambos hombres verse uno al otro como aliados más que oponentes en la lucha sobre el futuro del vecindario. Elena caminó a casa esa noche sintiéndose cautelosamente optimista por primera vez en meses. El festival cultural había tenido éxito más allá de sus expectativas más salvajes, creando oportunidades para diálogo y entendimiento que podrían conducir a soluciones genuinas más que conflicto de suma cero, pero también sabía que el trabajo real apenas estaba comenzando. La cultura corporativa y dinámicas familiares que se habían desarrollado durante años no cambiarían de la noche a la mañana. Las presiones económicas y políticas que habían creado el conflicto original continuarían influyendo a todos los participantes en las negociaciones en curso. El papel de Elena estaba evolucionando de organizadora comunitaria y activista política a mediadora y constructora de puentes entre mundos que previamente habían parecido imposibles de conectar. Durante las siguientes semanas, Elena se encontró en el centro de negociaciones complejas involucrando Valenzuela Enterprises, representantes comunitarios, oficiales de planeación de la ciudad, y defensores ambientales. El proceso fue frustrante y agotador, con retrocesos y malentendidos ocurriendo regularmente mientras diferentes grupos lucharon por comunicarse a través de divisiones culturales y económicas. Pero gradualmente, una solución de compromiso comenzó a emerger. Valenzuela Enterprises reduciría el proyecto de desarrollo significativamente, preservando el mercado existente mientras construía un complejo comercial más pequeño que incluiría espacio para vendedores actuales junto a nuevos negocios. El vecindario circundante sería mejorado más que demolido, con mejoras de infraestructura y preservación de vivienda asequible incluidas en los planes de desarrollo. Más importante para Elena, el compromiso incluiría un papel de supervisión comunitaria para asegurar que las decisiones futuras de desarrollo incluyeran entrada de residentes y propietarios de pequeños negocios. El acuerdo no fue perfecto, algunos vendedores aún serían desplazados, y el vecindario inevitablemente cambiaría mientras nuevos negocios y residentes se mudaran. Pero la solución representó algo que Elena nunca había esperado,
un desafío exitoso al poder corporativo que resultó en compromiso genuino más que victoria completa para cualquier lado. La transformación personal que Elena había experimentado durante meses de organización comunitaria fue permanente. Había descubierto capacidades y confianza que nunca supo que poseía. Su relación con Mateo se había profundizado mientras madre e hijo aprendieron sobre defender principios a pesar de costos personales. Más importante, Elena había encontrado su voz y su lugar en la comunidad más grande, moviéndose de invisibilidad y aislamiento a liderazgo y respeto. La salud y espíritus de don Julio mejoraron dramáticamente mientras su relación con Andrés comenzó a sanar. Padre e hijo comenzaron a reunirse regularmente, trabajando juntos en aspectos del proyecto de desarrollo y gradualmente reconstruyendo confianza que había sido dañada por años de alejamiento. Elena a menudo se unía a estas reuniones, sirviendo como facilitadora y traductora entre diferentes perspectivas e intereses. ¿Alguna vez han vivido o conocido a alguien que pasó por algo similar? ¿Alguna vez han tenido que elegir entre seguridad personal y defender lo que creían que era correcto? La resolución del conflicto de desarrollo no fue el final de la historia de Elena, sino el comienzo de un nuevo capítulo en su vida. Su éxito en organizar la resistencia comunitaria condujo a invitaciones para trabajar en otros proyectos de desarrollo alrededor de la ciudad, usando las habilidades y experiencia que había ganado para ayudar a otros vecindarios enfrentando desafíos similares. Elena descubrió que su combinación de habilidad de organización de base, conocimiento empresarial ganado de trabajar con don Julio y habilidades de construcción de puentes desarrolladas durante las negociaciones la hicieron únicamente valiosa en el movimiento creciente para desarrollo urbano orientado a la comunidad. Eventualmente comenzó su propia organización consultora, ayudando a comunidades y desarrolladores a encontrar soluciones que balancearan el crecimiento económico con la preservación cultural y equidad social. Pero Elena nunca olvidó las lecciones que aprendió durante la lucha por San Miguel, que las personas ordinarias tienen poder extraordinario cuando actúan sobre sus principios, que las relaciones familiares son más valiosas que el éxito corporativo, y que las comunidades valen la pena luchar incluso cuando las probabilidades parecen imposibles. Mateo creció con un entendimiento profundo de justicia social y responsabilidad comunitaria, formado por ver a su madre transformarse de una madre soltera invisible a una líder comunitaria respetada. Don Julio vivió para ver las prácticas empresariales de su hijo evolucionar hacia mayor responsabilidad social y conciencia ambiental, un cambio que comenzó con el proyecto de San Miguel y continuó a través del trabajo subsecuente de Andrés. El mercado que Elena luchó por salvar se convirtió en un modelo para desarrollo que preserva la comunidad, atrayendo visitantes y planificadores urbanos de toda la región que querían aprender sobre alternativas a prácticas de redesarrollo destructivas. Años después, Elena a menudo caminaba por el mercado preservado con Mateo ya adulto, recordando el día que eligió defender a un caballero anciano humillado y puso en movimiento una cadena de eventos que cambió no solo su propia vida, sino las vidas de una comunidad entera. Aprendió que el valor no es la ausencia del miedo, sino la decisión de actuar a pesar del miedo cuando algo importante está en juego. Descubrió que la dignidad no se puede comprar o vender, solo elegir o abandonar. Entendió que las batallas más importantes a menudo son peleadas por personas que tienen todo que perder y nada que ganar excepto la preservación de lo que aman. La historia de Elena se convirtió en un recordatorio de que las acciones individuales pueden tener consecuencias mucho más allá de lo que imaginamos, y que defender a otros a menudo se convierte en el camino para descubrir nuestra propia fuerza y propósito. El caballero anciano que defendió en el mercado había necesitado su protección por solo unos minutos, pero el valor que mostró en ese momento creció en un compromiso de por vida con la justicia, comunidad,
y el poder de las personas ordinarias para crear cambio extraordinario. A veces lo más importante que podemos hacer es negarnos a dejar que la injusticia suceda frente a nosotros sin respuesta. A veces defender la dignidad de alguien más se convierte en el primer paso hacia reclamar nuestro propio poder. Elena aprendió que el respeto se gana no a través de la riqueza o estatus, sino a través de la integridad y valor. Descubrió que el verdadero éxito se mide no por lo que adquirimos para nosotros mismos, sino por lo que preservamos y protegemos para nuestras comunidades. El mercado aún prospera hoy, un testamento viviente al poder de organización comunitaria y la posibilidad de encontrar soluciones que honren tanto el desarrollo económico como la preservación cultural. El hijo de Elena, Mateo, ahora trabaja como planificador urbano, llevando adelante el compromiso de su madre con prácticas de desarrollo centradas en la comunidad. Don Julio vivió para ver a su nieto graduarse de la universidad y entrar a una carrera dedicada a la justicia social. Andrés Valenzuela transformó sus prácticas empresariales y se convirtió en un líder en desarrollo sostenible, usando su plataforma corporativa para abogar por participación comunitaria en decisiones de planeación urbana. La historia de San Miguel se convirtió en más que una historia de éxito local. Se convirtió en un modelo para comunidades enfrentando desafíos similares alrededor del mundo, probando que las personas ordinarias tienen el poder de influir decisiones corporativas y proteger los lugares que aman. El viaje de Elena de madre soltera invisible a líder comunitaria respetada demuestra que nuestras circunstancias no tienen que definir nuestras posibilidades. Su disposición a defender a un extraño en el mercado condujo a descubrimientos sobre su propia fuerza, inteligencia y capacidad para liderazgo que cambió la trayectoria de toda su vida. La lucha por San Miguel reveló que detrás de cada proyecto de desarrollo hay personas reales con vidas reales, historias reales y conexiones irreemplazables con lugar y comunidad. Mostró que el crecimiento económico y preservación cultural no son necesariamente fuerzas opuestas, sino que pueden ser balanceadas cuando los tomadores de decisiones están dispuestos a escuchar voces comunitarias y considerar alternativas a desarrollo puramente dirigido por ganancias. Más importante, la historia de Elena nos recuerda que el valor es contagioso. Cuando una persona elige defender la justicia, otros se inspiran a unirse a ellos. Cuando alguien se niega a aceptar la injusticia como inevitable, crean espacio para esperanza y acción que no existía antes. Hoy, el mercado que Elena luchó por salvar continúa sirviendo a familias como la suya, proporcionando acceso asequible a comida fresca, artesanías tradicionales, y los tipos de pequeños negocios que crean oportunidades de empleo para personas que de otra manera podrían ser excluidas de la economía formal. Las habilidades de organización comunitaria que Elena desarrolló durante la campaña se convirtieron en herramientas que usó por el resto de su vida, ayudando a otros vecindarios, otras familias, otras personas ordinarias a descubrir su propio poder para crear cambio. La relación entre don Julio y su hijo Andrés, sanada a través de su compromiso compartido para encontrar soluciones justas para la comunidad de San Miguel, se convirtió en un modelo para cómo las familias pueden superar diferencias ideológicas enfocándose en valores compartidos y terreno común. La historia de Elena es últimamente sobre el poder del amor, amor por comunidad, amor por familia, amor por justicia, y amor por la creencia de que las personas ordinarias pueden crear cambio extraordinario cuando actúan con valor e integridad. Si esta historia resonó con ustedes, denle like y suscríbanse para no perderse las siguientes. Compártanla con alguien que podría necesitar escuchar sobre el poder que todos tenemos para defender lo que importa, incluso cuando las probabilidades parecen imposibles. Recuerden que cada acto de valor, sin importar cuán pequeño parezca en el momento, tiene el potencial de cambiar todo. Recuerden que dignidad y respeto no se pueden comprar, solo ganar a través de nuestras acciones y elecciones.
Recuerden que las comunidades valen la pena luchar y que las personas ordinarias tienen poder extraordinario cuando eligen usarlo. La historia de Elena continúa en cada persona que elige justicia sobre comodidad, comunidad sobre conveniencia, valor sobre miedo. Vive en cada vecindario que se organiza para proteger lo que valoran, en cada familia que prioriza principios sobre ganancias, en cada individuo que se niega a dejar que la injusticia suceda sin respuesta. ¿Cuál será su historia?